Hola, yo soy Kenia y os doy la bienvenida a este pequeño canal dedicado al cine donde hoy hablaremos de la trágica vida de Gene Tierney, la actriz más bella de la historia del cine. La historia de esta mujer es un recordatorio de dos cosas. La primera, hazle caso a tu médico. La segunda, ser rico y famoso no te garantiza la felicidad. Y la tercera plus es que la realidad siempre más chunga que la ficción. Gene Eliza Tierney nació el 19 de noviembre de 1920 en Brooklyn, en Nueva York. Su padre era un empresario de seguros y su madre era profesora de educación física. Además de ser un poco metiches con lo que hacía su hija, en realidad siempre le dejaron hacer lo que quisiera, siempre quisieron optar por su felicidad, y Gene Tierney no tuvo precisamente una historia de superación al inicio de su vida. Digamos que sus primeros años fueron acomodados, fáciles y en una familia de cierto estatus. De hecho, estudió en colegios prestigiosos en Estados Unidos e incluso se formó 2 años en Suiza. Durante una visita a los estudios Warner Bros., un director de cine le dijo: «Hey, chica, deberías hacer cine». Y esto como que se implantó en su cabecita y de repente dijo: pues igual sí. Como os digo, sus padres, buen rollo, pero evidentemente lo que querían para su hija no era que se anduviera por ahí con faranduleo, sino que querían que asentase la cabeza con un buen hombre y tuviese una vida estable, unos churumbeles, etcétera, etcétera. Lo que quería cualquier padre de la época. Así que ellos no estaban muy por la labor. Pero aún así, en 1939 comenzaría su carrera en Broadway. Durante esta época tuvo un romance con Howard Hughes, el cual siempre se mantuvo muy presente en su vida. Formaron una amistad que, aunque como historia de amor fue fugaz, él siempre estuvo bastante a su lado, incluso ayudándole en momentos posteriores. Ya veremos cuál fue la movida de Gene Tierney con temas de salud, ¿no? Como pagándole tratamientos, ayudándola en el sentido económico y también apoyándola en cada paso. Según el fundador de 20th Century Fox, Gene Tierney era la mujer más bella de la historia del cine. Con 20 añitos firmó un contrato exclusivo con esta productora, precisamente con 20th Century Fox. Y en el año 1940, o sea, entre que comienza su carrera en Broadway y aparece en películas, no pasa nada de tiempo, salió por primera vez en la pantalla grande. En el film La venganza de Frank James, de Fritz Lang. Consagró matrimonio por primera vez con Oleg Cassini, que era un diseñador de moda que trabajaba, entre otras, para Jackie Kennedy. El matrimonio Cassini mantuvo una amistad con el matrimonio Kennedy durante mucho tiempo y siempre hubo rumores de que Gene y John estaban liados, tenían un romance al margen de sus parejas. Claro, esto se confirmó definitivamente cuando en el año 1952 Oleg y Gene se separaron oficialmente y Kennedy se llevó a Gene Tierney a un concierto de Edith Piaf. Al principio solo eran rumores, pero se ve que en realidad la cosa sí que tenía chicha, sí que había una relación bastante intensa entre los dos. ¿Qué pasa? Que John F. Kennedy era un hombre creyente y además político, por lo que no se iba él a divorciar de su esposa para casarse con una mujer ya divorciada. Imaginaos el escándalo. Pero nos estamos adelantando a los acontecimientos. Vamos a ir un poquito atrás. Gene Tierney, en este momento de la cita polémica con John F. Kennedy, ya tenía 2 hijas, de las cuales Oleg Cassini era el padre. Y es precisamente de la historia de una de sus hijas de la que no podemos evitar hablar, porque es la que se recuerda siempre que se recuerda a la gran actriz Gene Tierney. Así que vayamos al año 1943. Gene se encontraba en un buen momento, un gran momento para su carrera. Ese mismo año, 1943, recordemos, estalló una epidemia de rubeola, que obligó a confinar a una gran parte de la población. La actriz estaba sanísima, pero es verdad que al final, le tocaba continuar un poquito con su carrera, así que seguía haciendo un poquito la actividad de siempre, seguía rodando, haciendo ruedas de prensa, reuniéndose con algunos fans de vez en cuando le tocaba. En aquel momento tenía 22 años. Y no sabía que ese año, el año de 1943, su vida cambiaría para siempre. Pero vamos a hacer un paralelo, ¿vale? Por un lado tenemos a Gene Tierney, que intenta mantener su vida mientras hay una pandemia de rubeola que está fastidiando un poco al mundo. Y por el otro lado tenemos a un joven marine que un día se entera de que Gene Tierney está por la ciudad y decide escaparse de cuarentena. Cuando la vio no se lo podía creer, era todavía más guapa que en pantalla. Y además ella le dio la mano. Bueno, el tío estaba en una nube. Pero este momento no solo marcó al fan. A ver, os cuento. La rubeola es como una especie de varicela, ¿vale? Como unas manchitas que te salen por el cuerpo, son incómodas. A la edad adulta no suele suponer un gran problema, aparte de que es bastante contagiosa. Pero el tema viene cuando se contagian niños e incluso nonatos. Y aquel día que Gene Tierney saludó amablemente a un admirador, estaba embarazada. Su hija, Daria Cassini, nació con problemas de visión, sordera
y una profunda discapacidad intelectual a causa de la infección transmitida por el mariné. Años más tarde el matrimonio tuvo otra hija que salió perfectamente sana y al tiempo, como os digo, se separaron. Poco después se enamoró del príncipe Ali Khan, pero la cosa no salió bien ni duró demasiado y terminó sola y con el corazón roto de nuevo. Poco a poco los desamores y las dificultades de su hija mayor hicieron mella en ella. Fue diagnosticada con trastorno bipolar y se hizo lo que se hacía en aquella época con estos casos, el tratamiento más efectivo que se les ocurrió en el momento, el electroshock, que básicamente consiste en aplicar electricidad en el cerebro, o sea que ya os imagináis lo recomendable que es todo esto. A partir de esto sufrió grandes pérdidas de memoria e ideas oscuras comenzaron a surcar su mente. En 1957 estuvo a punto de saltar de un 15º piso. Por suerte, no lo hizo. Y según afirmó en su autobiografía, Self-Portrait, perdió una década completa de recuerdos. Imaginaos qué fuerte, es como que un día se despertó de repente. De hecho, os voy a leer textualmente más o menos lo que ella dice. Me invitaron a la toma de posesión del presidente Eisenhower en 1956. Es el único recuerdo que tengo antes de despertarme en 1959. No sabía quién gobernaba, ni que Rusia y Estados Unidos habían enviado cohetes al espacio, ni quién era Elvis Presley. Evidentemente, después de intentar suicidarse, la volvieron a ingresar y volvieron con los tratamientos súper agresivos. En realidad, lo que la curó finalmente, entiéndase, lo que la hizo mejorar y poder continuar su vida fue la terapia normal, hablar con un psicólogo y puede que alguna medicación, pero desde luego no el electroshock. Es que, ¿verdad? ¿Se hacían unas tonterías? Pasó un tiempo sin dedicarse a la actuación y en el año 1961 volvió a ella. Pero es verdad que ella hacía papeles un poquito más pequeños, un poquito menos importantes. Digamos que su momento ya había pasado de alguna manera. En 1961 se casó con el magnate del petróleo, W. Howard Lee, que la dejó viuda en 1981. Los siguientes 10 años se dedicó sobre todo a la beneficencia, en especial con asociaciones que ayudaban a niños y a jóvenes con problemáticas similares a las que había sufrido y sufría todavía su hija mayor. La actriz era fumadora empedernida. Curiosamente, se había metido en el vicio porque 20th Century Fox la había convencido de que fumar haría su voz más grave y que eso, pues, era importante, ¿no?, en su carrera como actriz, así que, bueno. La ironía es que en 1991 precisamente nos dejaría a causa de un enfisema pulmonar provocado por fumar. Su hija, Daria, se fue de este mundo en el año 2010, a los 66 años. Y según Internet, nunca superó la capacidad intelectual de un niño de 2 años. Mirad cómo es la cosa que la trágica historia de Jean Tierney inspiró a Agatha Christie para una de sus novelas, titulada El espejo se rajó de lado a lado, que en el año 1980 sería llevada a la pantalla bajo el título El espejo roto, dirigida por Guy Hamilton. En la novela, la detective aficionada Miss Marple debe investigar un caso que ya veréis que resuena mucho con la historia real, o sea, es que es casi punto por punto. Vedla si podéis, es, ya os digo, una historia detectivesca, pero que cuenta con Angela Lansbury, que cuenta con Kim Novak, con Elizabeth Taylor. Bueno, a nivel de reparto es una pasada. Así que ya sabéis, chicos, respetad las cuarentenas, los consejos de vuestro médico, porque no solo podéis afectar a vuestra propia salud, sino también a las de los demás. Esto es un mensaje que fue importante unos años atrás, no sé si os acordáis de una pandemia que pasamos también, ¿os suena? Bueno, pues eso, también ha habido mucha gente que era un poco como el marine este, ¿eh? Vamos a dar las gracias a los Patreons, queridos, queridísimos, inspiráis cada día. Bueno, no, de verdad, muchísimas gracias, o sea, esto no sería posible sin vosotros. Sobre todo a los del nivel sexy Michael Myers, que sois Jesús Jechu Cancino Valle, Miguel Méndez, Seraf y Pablo Romero. Decidme en comentarios también si conocéis la historia de alguien, ya sea en vuestra vida o también de alguien famoso, que por saltarse el consejo médico la lió parda. ¿Y conocíais o recordabais a Jean Tierney? No dejemos que se la olvide. Chao. Que aunque como historia de humor fue... de humor. Según Daryl F. Zanuck, según Daryl F. Zanuck, no sé cómo se pronuncia esto, chicos. Según el fundador de 20th Century Fox... Ay, me está picando aquí, me estoy poniendo roja, tío.